Hola amigos. Las versiones básicas recibieron un V6 de gasolina atmosférico de 3,6 litros y 300 caballos de fuerza. El Cayenne S y el GTS recibieron un motor atmosférico de 8 cilindros con una cilindrada de 4,8 litros y que desarrollaba 400 y 420 CV, respectivamente. Después del rediseño, el lugar del motor atmosférico de 8 cilindros lo ocupó un V6 turboalimentado de 3.6-420 HP. S y 440 CV GTS. Las versiones superiores del Turbo y Turbo S estaban equipadas con un motor 4.8 V8 turboalimentado. Antes del rediseño, desarrollaban 500 y 550 CV, respectivamente, y después 520 y 570 CV. El más débil fue el Cayenne Diesel con la denominación Diesel, 245 CV. Estaba propulsado por un V6 3.0 TDI de Volkswagen. A principios de 2013, la línea diésel se diluyó con el S-Diesel con un motor 4.1 TDI de 8 cilindros /382 CV. El V6 básico es un análogo del 6 de aspiración natural de los Touareg. Este motor es uno de los más fiables de la gama de motores. La válvula de ventilación del cárter integrada en el separador de aceite requiere atención periódica. En ocasiones es necesario reparar las fugas de líquido a través de las juntas de la tapa de válvulas, el colector de admisión o la válvula del sistema de refrigeración. Varios propietarios se quejan de vibraciones notables cuando el motor funciona entre 1000 y 1500 revoluciones por minuto. Las recomendaciones para reemplazar los soportes de la unidad de potencia y volver a soldar el resonador del sistema de escape no siempre ayudan. El 3.6 biturbo se basa en un motor de 3 litros del Panamera diseñado por Porsche. El volumen de trabajo aumentó gracias a la carrera del pistón, que aumentó de 69 a 83 milímetros. A diferencia del 3.6 atmosférico, el motor turbo es íntegramente de aluminio, sin camisas de hierro fundido. Por tanto, no es inmune a la aparición de rayaduras en las paredes del cilindro. Pero, en realidad, estos casos son todavía raros. Si se detectan raspaduras, se debe reemplazar el bloque de cilindros, ya que su camisa es imposible. El V8 de inyección directa está fabricado íntegramente en aluminio. El motor es un diseño propio de Porsche. Las versiones atmosféricas y biturbo del V8 4.8, al igual que su predecesor, el 957, tienen tendencia a rayarse en las paredes de los cilindros. Sin embargo, los casos reales de detección de defectos aún no son tan masivos. Algunas muestras han recorrido más de 250.000 kilómetros sin ningún problema. El lavado regular de los radiadores, el cambio oportuno del aceite del motor y cargas suaves hasta que se caliente le ayudarán a evitar reparaciones costosas. Antes del rediseño, los desfasadores se convirtieron en objeto de atención. Los pernos de aluminio se rompieron. Entre los defectos recurrentes se puede destacar el fallo de las bobinas de encendido después de 100-150.000 kilómetros. Y después de 150.000 kilómetros, el tubo de plástico en forma de C del sistema de refrigeración se seca y colapsa. El turbodiesel de 3 litros de VAG es bastante fiable. Sin embargo, después de 100.000 kilómetros, a veces antes, no se pueden evitar grandes costes. El motor comienza a tener fuertes fugas. Las fugas se producen a través de las tapas de válvulas, el plato, la tapa de la cadena de distribución y los sellos del cigüeñal delantero y trasero. El intercambiador de calor también puede tener fugas. Se encuentra anticongelante en el colapso del bloque. La mayoría de las fugas requieren volver a sellar el motor para repararlas. Para ello es necesario desmontarlo. No todos los propietarios están dispuestos a desembolsar esas sumas, por lo que a menudo conducen, retrasando las reparaciones hasta el último minuto. A veces el tensor de la cadena fallaba y se desmoronaba. La cadena de distribución se encuentra en el lado de la caja de cambios. Los inyectores de combustible suelen durar más de 200.000 kilómetros. El V8 resulta familiar para muchos del Audi A8, Q7 y Touareg. Todos los modelos se ensamblaron en la planta de Audi en Hungría. El Porsche 4.1 TDI se caracteriza por una mayor presión de sobrealimentación y un intercooler más eficiente. A diferencia de un turbodiesel de 3 litros, no obliga a lidiar con numerosas fugas de fluidos de trabajo. Solo ocasionalmente se producen interrupciones en el funcionamiento del turbocompresor. La causa es el desgaste de los engranajes de plástico del actuador. El actuador se puede sustituir por separado, a pesar de que en el original va montado con la turbina. El propulsor del S-Hybrid es una combinación de un motor de gasolina de 6 cilindros 3.0 TFSI 333 CV con compresor mecánico y un motor eléctrico síncrono trifásico 34 kW o 46 CV.
La unidad de almacenamiento de energía, batería de hidruro metálico de níquel, se encuentra en la parte trasera del vehículo. La autonomía eléctrica es de unos 2 km y la velocidad máxima con energía eléctrica es de 60 km por hora. La S en el nombre Cayenne S Hybrid significa que el rendimiento dinámico debe igualar al del Cayenne S de 8 cilindros. La versión híbrida recibió unidades auxiliares electrificadas, un compresor de aire acondicionado, una bomba de dirección asistida y una bomba de vacío. Esto permite que los sistemas permanezcan operativos cuando el motor de combustión interna está apagado. Tras el rediseño, fue sustituido por el S Hybrid con el concepto plug-in, es decir, con la capacidad de cargar la batería desde una toma de corriente. El motor eléctrico comenzó a desarrollar 70 kW, 95 HP y se utilizó una batería de iones de litio más potente como dispositivo de almacenamiento. La autonomía eléctrica es de hasta 36 km y la velocidad máxima es de 125 km por hora. Hasta finales de 2013, el 3.0 TFSI padecía marcas en las paredes de los cilindros. A finales de 2013 se intensificaron las fumigaciones, pero aún se produjeron incidentes. En 2015, la enfermedad fue completamente erradicada con la ayuda de casquillos de hierro fundido. El cambio manual solo se podía instalar en las versiones básicas con motor de gasolina 3.6, pero esos coches no se encuentran a la venta. El resto de crossovers, excepto los híbridos, iban acoplados a una transmisión automática de 8 velocidades desarrollada por Aisin. La versión de transmisión automática TR80SD es muy duradera. Los casos de reparación son bastante raros. Lo principal es actualizar periódicamente el aceite de la caja cada 60.000 kilómetros. Muchos propietarios se sienten confundidos por la recomendación de Porsche de realizar el primer cambio del líquido de transmisión a los 240.000 kilómetros. Es demasiado tarde. Las versiones híbridas utilizan una caja de cambios robótica PDK. Su punto débil es el bloque de embrague. Solo los Cayenne Diesel híbridos estaban equipados con tracción total permanente con diferencial central autoblocante Torsen, como en el Touareg. En esta combinación, el momento entre los ejes se distribuye en una proporción de 42.60. En las versiones de gasolina, el eje delantero está conectado mediante un embrague multidisco controlado electrónicamente, como en el Panamera. En condiciones normales, las ruedas delanteras reciben solo el 10% de la tracción. Si es necesario, el embrague se bloquea completamente. Sin embargo, el Porsche de gasolina se siente seguro tanto en terrenos difíciles como en nieve virgen. Por un precio adicional, el SUV podría equiparse con un diferencial trasero PTVP con bloqueo controlado electrónicamente. El sistema frena la rueda interior en las curvas y aumenta el par en la rueda exterior. La caja de cambios delantera puede volverse ruidosa después de 100-150.000 kilómetros. El defecto es típico principalmente de muestras anteriores al rediseño. En las versiones de gasolina, la caja de transferencia a veces fallaba y se producían sacudidas. A veces, las sacudidas desaparecieron después de actualizar el líquido de la transmisión. En el eje delantero, cada rueda tiene un par de brazos oscilantes. El eje trasero utiliza un diseño de elementos múltiples. La suspensión podría ser convencional, sobre resortes de acero, o neumática, estándar para las versiones turbo. Opcionalmente estaban disponibles amortiguadores PASM controlados electrónicamente y un sistema de supresión de balanceo PDCC. Los bloques silenciosos de las palancas delantera y trasera pueden quedar inutilizables después de 80-120.000 kilómetros. Las rótulas de los brazos de control delanteros son mucho más duraderas. Se reemplazan completos con palancas. El sistema neumático generalmente se considera confiable y duradero, aunque hubo algunas deficiencias. Por ejemplo, con el tiempo los amortiguadores neumáticos empezaron a golpear. A veces, el defecto podría eliminarse reemplazando los soportes del amortiguador. En otros casos, fue útil reconstruir o reemplazar los amortiguadores neumáticos. Los cilindros de aire suelen durar mucho tiempo. Los delanteros alcanzan hasta los 200.000 kilómetros, pero los traseros podrían empezar a doler un poco antes. Durante las heladas invernales, en ocasiones se producen interrupciones en el funcionamiento del sistema. La humedad helada suele ser la culpable. Ignorar los problemas del sistema neumático durante mucho tiempo acelera el desgaste del compresor. Las versiones insignia del Turbo S estaban equipadas con frenos cerámicos de carbono PCCB con pinzas delanteras de 10 pistones y pinzas traseras de 4 pistones. Los frenos de carbono tienen una gran reserva de resistencia y no pierden eficacia durante frenadas frecuentes a altas velocidades en la pista de carreras. Para las condiciones de vida cotidianas, los frenos convencionales son suficientes.
La carrocería del Porsche Cayenne todavía no ha sufrido problemas de corrosión. El capó, los guardabarros delanteros y el portón trasero están fabricados en aluminio. Muchos propietarios se quejan de los faros empañados. Los faros fácilmente desmontables son un bocado sabroso para los ciudadanos descuidados y hambrientos de dinero fácil. Cabe destacar que en las versiones híbridas, debido a la ausencia de faro, la dirección asistida deja de funcionar. Algunas empresas ofrecen kits de protección contra el robo de ópticas mediante tornillos o cables. Es cierto que en este caso un intento de apoderarse del faro a menudo termina con daños en el capó, el guardabarros o el parachoques. Después de 100-150.000 kilómetros, se utilizan amortiguadores para la tapa del maletero con accionamiento eléctrico. Después de 150-200.000 kilómetros, pueden producirse averías en las cerraduras de las puertas. Con la edad, el cromo se cae de los botones de las ventanillas eléctricas y, a veces, los botones incluso se rompen. Con el tiempo, los orificios de drenaje en la zona de los tapones de goma ubicados detrás de los casilleros, revestimientos de guardabarros, se obstruyen. Este es el principal motivo de la aparición repentina de agua en los pies del conductor o del acompañante. Si no se trata, puede entrar agua en la ECU del motor, la caja de fusibles o el motor del calentador. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.